Padre celestial y eterno, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú puedas darnos entendimiento, que tú puedas ayudarnos, Padre celestial, a entender y a exaltar a Cristo por medio de tu palabra. Permite, Señor, que Cristo pueda edificarnos, que pueda darnos sabiduría, que tu Espíritu pueda enseñarnos no solamente la vigencia de tu ley eterna de amor, sino también que por medio de tu poder nosotros podemos ser obedientes a ella. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a comenzar y vamos a leer algo bien interesante. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a leer el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Precisamente vamos a leer acerca de la creencia que vamos a estudiar hoy, que es la creencia número 19, que habla acerca de la ley de Dios. Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas y son obligatorias para todas las personas en todas las épocas. Ahora yo quiero que usted preste especial atención a lo que viene a decir a continuación este párrafo. Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma del juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo, señalan el pecado y despiertan el sentido de la necesidad de un Salvador. La salvación es totalmente por la gracia y no por las obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Vaya prestando atención porque estos puntos los vamos a tocar. Esta obediencia se desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar. Es una evidencia de nuestro amor al Señor y de nuestra preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. Muy bien, queridos hermanos, nosotros acabamos de leer un párrafo fundamental, un párrafo que explica en pocas palabras lo que nosotros como adventistas del séptimo día creemos acerca de la ley de Dios. Pero hay por lo menos 3 puntos interesantes que a mí me gustaría destacar antes de que comencemos con la lectura de la Biblia. El primero es que acabamos de leer, es que los preceptos del decálogo, los preceptos de la ley divina, constituyen la base del juicio de Dios. Y esto es muy importante porque nosotros como adventistas creemos firmemente que en este momento se está llevando a cabo un juicio investigador. Así que la base de ese juicio es la ley de Dios. El otro punto interesante, el segundo punto que me parece digno de resaltar, es que por medio del Espíritu Santo, cuando nosotros contemplamos la ley de Dios, sentimos la necesidad de un Salvador. Es decir, cuando usted lee la ley de Dios, cuando usted se para delante de los 10 mandamientos, usted no puede sino sentir culpabilidad porque usted ha quebrantado esa ley. Usted y yo, por supuesto. Tal como dice la Biblia, todos hemos pecado. Así que cuando nosotros meditamos en la ley de Dios y vemos que nuestro carácter no ha actuado de acuerdo a esa ley, entonces nosotros terminamos sintiendo la necesidad de un Salvador. Y aquí va el tercer punto que voy a destacar. Decía ese párrafo que acabamos de leer, que precisamente esa necesidad de Salvador nos lleva a Cristo y el hombre se salva únicamente por la gracia. Y es que una de las mayores objeciones que han tenido las demás denominaciones cristianas en contra de nosotros los adventistas del séptimo día es que supuestamente somos legalistas porque pensamos, entre comillas, que la salvación puede obtenerse por obras. Y déjeme decirle, querido hermano, que eso es falso. Nosotros no creemos en la salvación por obras. Nosotros creemos en una salvación por gracia. Únicamente por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo, usted y yo podemos obtener salvación. Eso es algo completamente irrefutable que dice la Biblia. Pero lo que sí creemos es que esa gracia manifestada por Cristo en el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a ser obedientes, de manera que la salvación
no solamente se constituye como una declaración, sino que la salvación también es un principio activo. La salvación es algo que usted puede experimentar en su vida. La salvación es algo que usted puede vivir por medio de la obediencia a la ley de Dios, pero esa obediencia a la ley de Dios no la constituye usted, no proviene de usted ni de mí. Esa obediencia a la ley de Dios proviene únicamente de la gracia de Cristo manifestada por medio de la promesa del nuevo pacto. Ahora, en este último punto, queridos hermanos, es donde yo quiero hacer énfasis, porque nosotros pudiéramos hablar aquí acerca de la ley largo y extendido, porque la Biblia habla de la ley. Nosotros sabemos que la ley es eterna. La ley de Dios es perfecta que restaura el alma, como dice el Salmo número 19. Si nosotros leemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 16, veremos que Dios dice que iba a probar al pueblo de Israel para ver si estaban en su ley o no. Usted lo puede leer, Éxodo capítulo 16. ¿Y cuál era la prueba? La prueba era el maná, porque el maná caía 6 días, pero el séptimo no caía. Esa era la prueba. ¿Y dónde está escrito, posteriormente dónde se escribe, que el séptimo día debe de guardarse? Se escribe en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. También vemos en el libro de Génesis, por ejemplo, que se dice de Abraham que guardó los mandamientos, los preceptos y los estatutos de nuestro Dios. Así que sabemos que la ley no se limita a la proclamación del Sinaí. La ley es eterna, existe desde antes de la fundación del mundo, precisamente porque es una expresión del carácter de Dios. Eso nosotros lo sabemos y lo hemos estudiado previamente. Así que el énfasis que le vamos a dar a este estudio bíblico que vamos a tener es el de la ley, pero aplicada en forma práctica. ¿Cómo es posible que usted y yo, que somos pecadores, que estamos habituados a hacer el mal, podemos ser ahora obedientes a la ley de Dios? ¿Cuál es el poder que opera en el corazón? ¿Qué es lo que sucede en usted y en mí para que la ley ahora sea nuestro método de vida, sea nuestro código, sea lo que anhelemos? Bueno, eso se hace a través de Cristo Jesús, como lo acabamos de estudiar, como lo acabamos de leer, y es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, yo quiero que ustedes me acompañen, vamos a leer nuestras Biblias, voy a volver a compartir pantalla y me disculpan si soy algo lento, pero como no uso mucho Zoom, entonces a veces me cuesta un poco. Vamos a leer una cita del libro El Camino a Cristo, la página número 62. Libro Camino a Cristo, página número 62, que dice así: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres: la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera por alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Así que, queridos hermanos, fíjense ustedes el detalle. Cuando nosotros leemos este texto del camino a Cristo, entonces en nuestra mente puede formarse una disyuntiva, porque si nosotros creemos que la salvación es por gracia, como aquí en este texto que estamos leyendo dice que la condición para alcanzar la vida eterna es la perfecta obediencia a la ley de Dios. Entonces, queridos hermanos, esto quiere decir que tiene que haber una conexión entre la gracia y la perfecta obediencia a la ley de Dios. La gracia de Cristo nos tiene que llevar a la perfecta obediencia de la ley de Dios. Y eso es lo que vamos a meditar en esta noche. Ahora fíjense, ahora sí vamos a abrir el Salmo número 119. Vaya usted a su Biblia, ya sea física, y ubíquese en el Salmo 119. Y les voy a dar unos detalles acerca de este Salmo. Este Salmo es conocido como el Salmo de la Torá. Es el Salmo de la ley. Y si usted toma el Salmo 119, que dicho sea de paso, es el capítulo más largo de la Biblia, con 175 versículos, entonces nosotros notaremos algo interesante. Usted va a ver que este salmo está dividido en unos cuantos subtítulos, para ser específico en 22 subtítulos, con algunas palabras que quizás se nos hacen un poco extrañas. Pero le voy a explicar qué es eso. El Salmo 119 está dividido en 22 secciones de 8 versículos cada uno. Y cada uno de esos versículos o de esos subtítulos que usted ve antes de una sección
es una letra del alefato hebreo. Es decir, Aleph, Beit, Gimel, Dalet y así sucesivamente. Esas son las letras que componen el alefato hebreo, que es, digamos, como decir, nuestro abecedario. ¿Y por qué sucede esto? Porque el Salmo 119 es un poema acróstico que se dedica a exaltar la ley de Dios y a hablar acerca de sus maravillas y de su efecto en el corazón del hombre. Yo voy a leer 4 versículos que son los que están proyectados en pantalla, pero si usted quiere puede leer enteramente el Salmo 119 y verá que hay muchos otros versículos dedicados a la ley de Dios, pero sobre todas las cosas en donde el salmista hace una petición para que la ley de Dios pueda estar en su corazón y de esa manera él pueda ser obediente. Fíjense lo que dice. Vamos a leer entonces primero el versículo 27. Fíjense. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Qué dice el texto? Hazme entender. ¿Qué está pidiendo el salmista? Está pidiendo entendimiento. Ahora fíjense lo que dice el versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Qué está pidiendo aquí el salmista? Es importante que hagamos este ejercicio. El salmista está pidiéndole a Dios que aparte de él el camino de la mentira y que en su misericordia, fíjense esto, en la misericordia de Dios le conceda su ley. Esto es importante y lo vamos a ver ahorita. Ahora vamos a leer el verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El versículo 27, el salmista pedía entendimiento. En el versículo 34 también. Y fíjense para qué es el entendimiento. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y ahora vamos a leer el versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que es esto. En los 4 versículos del Salmo 119 que acabamos de leer, el escritor de este salmo pide cosas relacionadas con la ley de Dios, pide entendimiento para poder guardar la ley, pide ser vivificado en la justicia de Dios, pero esto se hace por medio de la ley. Y también pide que en la misericordia de Dios se le conceda la ley. Y estos 4 versículos que acabamos de leer nos hablan de un principio importante que anhela el salmista, pero que usted y yo también anhelamos. Y es que, querido amigo y querida amiga, ni usted ni yo por nuestros propios medios, por nuestra disciplina, por nuestro poder mental, podemos guardar la ley de Dios. Y eso es una realidad. Nosotros podemos aplicarnos a guardar la ley de Dios sin el poder del Señor, pero solamente vamos a conseguir una obediencia, en primer lugar, defectuosa y en segundo lugar, una obediencia legalista, que no tiene que ver con la gracia de Dios, no tiene que ver con el poder de Dios, sino que se basa en el egoísmo de una persona que quiere cumplir con un requisito por su propio medio y no por la ley de Dios. Así que esto es importante que lo sepamos y la razón principal es esto. Vamos a compartir nuevamente pantalla y les voy a proyectar el versículo que viene. Jeremías capítulo 17 y versículo número 9. Esta es la razón principal por la que ni usted ni yo podemos guardar la ley de Dios. Y atención a esto, Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora fíjense la respuesta que da el mismo Señor en el versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Así que vemos en este versículo que acabamos de leer en el libro de Jeremías, que el corazón del ser humano es malvado, el corazón es perverso, se ha habituado a hacer el pecado. Y el profeta pregunta, en ese clamor viene y pregunta, ¿quién conocerá este corazón? Y en el versículo 10, el Señor responde diciendo, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Así que nosotros no podemos andar en los caminos del Señor. Para nosotros se nos hace imposible porque el corazón del hombre es perverso.
Pero hay una muy buena noticia, queridos hermanos, y es que a pesar de que ese corazón es perverso, el Señor lo conoce. El Señor conoce la mente y el corazón y escudriña a cada persona y es capaz por medio de su poder de hacernos obedientes por medio de la gracia de Cristo. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Vamos a ver por medio de la experiencia del pueblo de Israel cómo el Señor los podía hacer obedientes a ellos por medio de la promesa del pacto y cómo nos puede hacer obedientes a nosotros que vivimos en agosto del 2024, que vivimos en la actualidad. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 10 y versículo número 1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Ahora tenemos que poner en contexto lo que estamos leyendo, mis queridos hermanos. Sabemos que en Éxodo capítulo 20 se relata la entrega, la promulgación de la ley en el monte Sinaí, cuando el pueblo se reúne alrededor del monte y a través de una manifestación gloriosa el Señor habla con el pueblo e incluso el pueblo se compromete, concerta un pacto con el Señor de que ellos obedecerían todo lo que el Señor dijera. Eso lo podemos leer en Éxodo 19 y en Éxodo capítulo 20 en adelante, porque luego hay versículos que también hablan acerca de esta propuesta del pueblo de guardar la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Que como dice la sierva del Señor en el espíritu de profecía, las promesas humanas vienen a ser como telas de araña. Y cuando Moisés estaba apenas bajando del monte, no había todavía llegado bien al campamento, se dio cuenta que el pueblo que había concertado un pacto apresurado con el Señor, ahora estaba en una completa algarabía, estaba en fiesta, estaba en libertinaje, todo alrededor de un becerro de oro que se habían construido. Muy similar, por cierto, a uno de los dioses que se adoraban en la tierra de Egipto, como lo es el buey Apis. Así que vemos que no había Moisés llegado todavía al campamento, no había llegado bien y ya el pueblo había roto, había destruido por completo el pacto que había concertado con Dios anteriormente cuando dijo todo lo que Jehová dijere nosotros obedeceremos. Pero ya habían roto el pacto en ese momento. Entonces Moisés, y usted puede leer la historia, yo solo la estoy resumiendo, Moisés tomó las arcas del pacto, perdón, tomó las tablas de la ley y agarró y en una señal de frustración las tiró al suelo y las tablas se quebraron. ¿Sabe que cuando yo empecé a leer la Biblia, yo pensaba que Moisés había tirado las tablas como decimos aquí en Venezuela, en una señal de malcriadeza? Y yo decía, oye, pero ese Moisés sí es temerario, tomó las tablas de la ley que Dios había escrito y las tiró al suelo y las rompió. Pero resulta que Moisés no las rompió por un acto de malcriadeza y usted puede ver que el Señor no lo reprendió. Moisés tiró las tablas y las quebró en el suelo, precisamente porque eso simbolizaba que el pacto que el pueblo había concertado con el Señor se había roto por completo. De la misma manera que las tablas se rompieron, el pueblo había roto, había deshecho el pacto que él mismo concertó con Dios en el monte Sinaí. Pero vamos a ver la respuesta del Señor, porque la respuesta del Señor nos enseña acerca de su misericordia, pero también nos enseña de qué manera Dios quiere lidiar con el hombre. Fíjense lo que dice el versículo número 12 de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esto es lo que el Señor quería para Israel. Dios quería que Israel estuviera en todos sus caminos, que le amara, que le sirviera con todo el corazón. Pero hermanos, aquí hay un problema. Y nosotros acabamos de repasar ese problema en Jeremías capítulo 17. El pueblo en ese tiempo, así como usted y yo en este tiempo, no tenemos naturalmente un corazón que se disponga a amar al Señor. Naturalmente no amamos a Dios.
Y eso hay que aceptarlo. Naturalmente no amamos al Señor, no queremos seguir sus caminos. A nosotros lo que nos gusta, como decimos coloquialmente en Venezuela, es la pachanga. A nosotros lo que nos gusta es el pecado. A nosotros lo que nos gusta es la fiesta. O sea, si fuera por nosotros, si nosotros seguimos los impulsos de nuestro corazón, nosotros bien podríamos ser como el pueblo de Israel, que Moisés no había bajado bien del monte y ya estaban formando una algarabía alrededor de un becerro de oro. Pero para bendición de nosotros, el Señor dejó más adelante la clave para que tanto el pueblo de Israel como nosotros pudiésemos ser obedientes a la ley de Dios. Y vamos a leer el mismo libro de Deuteronomio, el capítulo que estamos leyendo, pero vamos a adelantarnos al versículo 16. Acompáñenme al versículo 16. Y aquí está la clave, mi hermano. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí hay algo interesante. Voy a dejar de compartir un momento. Aquí hay algo interesante. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí está la clave para que usted y yo tengamos un corazón que verdaderamente ame al Señor. El Señor dice que tenemos que practicarnos una circuncisión. Y para los que quizás no saben lo que es la circuncisión, lo que se conoce en hebreo como el Berit Milá, es ese rito por el cual se removía de forma quirúrgica un trozo de carne del miembro reproductor masculino al octavo día de nacido, para de esa manera entrar en el pacto con el Señor. Así que el Señor está pidiendo eso, pero en el corazón, evidentemente con una referencia espiritual más que física. Pero ¿cómo será que es posible esto? ¿Cómo será que nosotros podemos circuncidar el corazón? O mejor dicho, ¿cómo será que Dios puede circuncidar el corazón para que nosotros de verdad le amemos? Para que nosotros le obedezcamos no por obligación, no por temor. Cuando yo estaba pequeño, mis hermanos, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que es algo muy común de nuestra cultura latina, pero cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que una maestra me decía que si yo no me portaba bien, que papá Dios me iba a castigar. Entonces yo a veces decía, oye, tengo que portarme bien entonces, tengo que obedecerlo, pero la obediencia que yo quería rendirle a Dios no era por amor, era por miedo. Porque claro, si te dicen que papá Dios te va a castigar, entonces tú te portas bien. Entonces, ¿cómo hace el Señor? ¿Qué método usa Dios para que usted y yo podamos ser circuncidados del corazón y que de esa manera podamos obedecer al Señor, no por obligación, sino por genuino amor? Vamos a leer la Biblia nuevamente y vamos a leer Deuteronomio capítulo 30 y versículo número 6. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 30 y versículo número 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Así que la circuncisión, como mencionábamos hace unos instantes, esta circuncisión del corazón no la hace usted ni la hago yo, la hace el Señor. Porque Dios dice en el mismo libro de Deuteronomio, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames. Fíjate, ni siquiera es, ni siquiera dice puntualmente, aunque pudiéramos decir que es lo mismo, ni siquiera para que cumplan los mandamientos, siquiera para que ames a Dios, dice el texto que acabamos de leer, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y nosotros sabemos que, como dice Juan, si nosotros le amamos, si nosotros amamos a Dios, cumpliremos sus mandamientos. Así que si Dios promete circuncidar el corazón para que le amemos, quiere decir que Dios quiere circuncidar el corazón para que guardemos sus mandamientos. Ahora, ¿cómo pasa esto? Vamos a leer Colosenses capítulo número 2 y versículo número 8. Acompáñenme a este texto. Y fíjense ustedes lo interesante. Colosenses capítulo 2 y versículo número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahora atención a partir del versículo 9 porque esto se pone interesantísimo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice el versículo 10,
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora atención al versículo número 11. En él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ay, mi hermano, aquí está la clave. Aquí está lo que estábamos buscando. El Señor prometió una circuncisión del corazón. El Señor prometió que iba a ser Él quien interviniera, quien hiciera ese proceso quirúrgico para cambiar el corazón del hombre, de manera que ya no sea un corazón engañoso, como dice Jeremías 17, sino que sea un corazón que le ame verdaderamente, que cumpla con sus mandamientos. Acuérdense que a pesar de que estamos hablando de la ley, nosotros estamos puntualizando, estamos enfatizando esta lección precisamente en el método práctico, por así decirlo. ¿Cómo hace Dios para que usted y yo seamos guardadores de la ley de Dios? Y fíjense lo que dice porque es interesantísimo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que en el versículo 11, cuando dice en él, se está refiriendo en aquel que en el que habita corporalmente la plenitud de la deidad y por cuya vida perfecta nosotros estamos completos. Y la Biblia dice que en él fuimos circuncidados con circuncisión no hecha con mano, al echar de vosotros, de nosotros, atención a esto, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y nosotros solamente podemos darle la gloria a Dios. Porque lo que ni usted ni yo podíamos hacer, Dios lo hace a través de Cristo. Dios nos da la oportunidad por medio de Cristo de ser circuncidados. Y esa circuncisión, como dice el versículo 11, consiste en que Dios, por medio de su poder, por medio de su espíritu, echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esto es muy interesante. Pero vamos a seguir leyendo a partir del versículo 12. Estamos en el versículo 11, pero vamos a leer el versículo 12 para ver cómo se sigue efectuando esta transformación. Colosenses capítulo 2, versículo 12, y leemos hasta el 13. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Recuerden esa frase, por favor, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Recuerde, por favor, el versículo 12. Fuimos resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, que levantó a Cristo de los muertos. Y el versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, atención, que se vuelve a utilizar la referencia, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ah, pero esto se pone interesante. Voy a dejar de compartir un momento. Esto se pone muy interesante, mi querido hermano, porque lo que estamos leyendo aquí en Colosenses nos da detalles acerca de la circuncisión que Dios obra en el corazón para que usted y yo seamos verdaderos guardadores de la ley de Dios. Aquí lo que está ocurriendo, como lo dice Colosenses, sobre todo a partir del versículo 12, es que por medio del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, usted y yo ya no debemos vivir en nuestras pasiones, a pesar de que las seguimos sintiendo, eso hay que decirlo. Nosotros no creemos que el ser humano deja su naturaleza pecaminosa hasta que Cristo venga, pero sí creemos que por medio del Espíritu Santo, usted y yo que estábamos muertos en pecado, somos resucitados con Cristo para una nueva vida. Y esa nueva vida que se describe como la circuncisión, porque recuerde que el apóstol Pablo dice la incircuncisión de vuestra carne a la vida anterior, ahora cuando somos resucitados somos llamados a la circuncisión del corazón. Esa circuncisión del corazón implica que la ley de Dios está aquí adentro de nosotros. De manera que nosotros podamos decir como el mismo Cristo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es completamente posible para usted y para mí, hermanos,
persistir y vivir de acuerdo a la ley de Dios. Que así como dice el Salmo número 1, usted y yo podamos vivir meditando en la ley de Dios. Y a mí me gusta mucho el Salmo número 1 porque sabe que esa palabra meditar que se usa ahí en el Salmo número 1, esa palabra meditar en hebreo se traduciría mejor como murmurar. Así que aquel que medita en la ley de Dios también la murmura, también la habla, la pronuncia con sus labios. Si está en una cola, si está en una fila, habla de la palabra de Dios. Si está en el banco, habla de la palabra de Dios. Si está con la familia, habla de la palabra de Dios. Eso es lo que produce la circuncisión del corazón. Eso es lo que produce la obra que Dios quiere hacer en su corazón y en el mío. Y si no nos oponemos, si no nos resistimos, el Señor hará que usted y yo seamos verdaderamente obedientes a la ley de Dios. No por legalismo, no por el deseo o por el miedo, mejor dicho, de ser castigado, sino por un amor genuino que proviene única y exclusivamente de Cristo Jesús. Ahora les voy a dar un detalle interesante. Este tema que se menciona, que acabamos de leer en Colosenses, en donde el apóstol Pablo menciona que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también nos puede resucitar a nosotros, no solamente se menciona en esta epístola. Vamos a leer y vamos al libro de Romanos, vamos a leer el capítulo número 8, yo lo voy a proyectar aquí. Vamos a leer Romanos capítulo 8 a partir del verso número 11. Y fíjense lo que dice allí la palabra del Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mis hermanos, aquí más claro no puede ser el apóstol Pablo. El Espíritu de Dios que se encargó de resucitar de los muertos al Señor Jesucristo, está disponible para usted y para mí, para que resucitemos de nuestra vida muerta en delitos y pecados y podamos vivir como nuevas criaturas, como dice también el apóstol Pablo, como escribe a los Corintios, y que las cosas viejas pasen por completo. De manera que el que antes era adúltero, ya no es adúltero, ahora es un hombre de familia. Que el que antes robaba, ya no roba, sino que es un hombre trabajador y que con el sudor de su frente se gana sus cosas. La vida íntegra, que está de acuerdo a la ley de Dios, esa ley de Dios escrita en el corazón, solamente lo produce Dios a través del Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Y ese Espíritu está disponible para usted y para mí el día de hoy, si no nos oponemos, si no nos resistimos y si decidimos ser participantes de esta maravillosa promesa que el Señor nos ha dado. Y ahora fíjense que quiero leer estas promesas precisamente, pero en el contexto del nuevo pacto. Y yo las veces que me he reunido con ustedes anteriormente he leído varios de estos versículos, pero es que no se pueden dejar de tocar porque las promesas son maravillosas. Fíjense usted lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 36. Vamos a leer a partir del versículo 25. Ezequiel capítulo 36 y versículo 25. Y fíjense en esta promesa. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora atención al versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Una pregunta antes de leer el versículo 27. ¿Se parece esto a la circuncisión del corazón, sí o no? Claro que sí. Fíjense lo que Dios promete. Promete quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. ¿Para qué? Vamos a leer el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oh, mi hermano, aquí está la clave. Aquí está lo que el Señor prometió. El Señor prometió la circuncisión del corazón. De modo que usted y yo no tenemos necesidad de ir como el pueblo de Israel haciendo un pacto con el Señor en base a nuestra propia justicia, que nuestra propia justicia es como una tela de araña,
sino confiando en la promesa del Padre, que por medio del pacto eterno nos ha dado la posibilidad no solamente de ser salvos, sino de vivir la salvación incluso en esta tierra, para que usted y yo podamos ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios y podamos ser obedientes, así como Él fue obediente. Pero ahora voy a leer lo que dice Jeremías porque es la promesa del nuevo pacto. Y usted que acaba de leer Ezequiel me va a decir si es igual o no la promesa a la que acabamos de leer. Vamos a leer Jeremías capítulo 31 y versículo número 33. Fíjense lo que dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Esta es la promesa del nuevo pacto. ¿Y cuál es la promesa del nuevo pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Perdón. Hermanos, y aquí hay algo interesante porque usualmente cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar con hermanos que pertenecen a otras denominaciones, generalmente dicen que nosotros los adventistas vivimos en el viejo pacto porque nosotros obedecemos la ley de Dios. Pero si usted lee la promesa del nuevo pacto, que está allí en Jeremías capítulo 31, donde acabamos de leer, no dice que la ley de Dios ha sido abolida. No dice que la ley de Dios queda en un segundo plano porque ahora tenemos la gracia. La promesa del nuevo pacto, queridos hermanos, lo acabamos de leer y está claro. Es que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón su ley por medio de su espíritu para que usted y yo podamos vivir una nueva vida. Ya la ley no está escrita en tablas de piedra, por medio del espíritu está presente ahora en nuestro corazón, de manera que usted y yo podamos vivir como criaturas transformadas, no a semejanza del pecado como sucedía antes, sino a la semejanza del Hijo de Dios, quien, como dice la Escritura, es el que hace tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la promesa del pacto eterno, que también es la promesa del nuevo pacto, hermanos. Y es la promesa a la que tenemos que aferrarnos. Y por eso, queridos hermanos, y voy a hacer un paréntesis aquí rápidamente antes de retomar el texto bíblico, pero por eso es que Ellen White, cuando hablaba del mensaje de 1888, ella decía que ese mensaje presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a aceptar la justicia de Cristo, que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Eso usted lo puede leer en el libro Testimonios para los Ministros, página 91. Testimonios para los Ministros, página 91. Ese párrafo en donde la hermana White habla del mensaje de 1888 promulgado por los pastores Waggoner y Jones. Por eso es que es importante el mensaje, porque la justicia de Cristo no es solamente una declaración. La justicia de Cristo se manifiesta a través de la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Por eso es que el apóstol Santiago decía que la fe hay que mostrarla por obras. Que por cierto, a Lutero no le gustaba mucho la epístola a Santiago. Llegó a decir que era una epístola de paja, porque Lutero tenía una visión fundamentada en el libro de Romanos y pensaba que todo era absolutamente por gracia, pero resulta que la gracia también se manifiesta por las obras. No es que por las obras usted y yo nos salvamos, no es que por cumplir la ley usted y yo nos salvamos. Nosotros nos salvamos por gracia, pero esa gracia se manifiesta en que en su vida y en la mía, la ley de Dios ahora es nuestra norma. Ahora la ley de Dios no es un requerimiento, sino que es una delicia. La ley de Dios es el fundamento de nuestra familia, es el fundamento de nuestra iglesia. De manera que usted y yo podemos vivir en conjunto con los demás hermanos en la fe, podemos vivir el cielo desde la tierra, sabiendo que nuestro carácter está siendo transformado y perfeccionado en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, queridos hermanos, quiero leer, ya estamos avanzando, pero quiero seguir leyendo acerca del nuevo pacto, porque sabe usted que el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, hace una aplicación acerca del nuevo pacto, y vamos a leerla a continuación. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo número 8, a partir del versículo número 6. Aquí el apóstol Pablo, que nosotros creemos que fue el escritor de la epístola a los Hebreos,
está haciendo una comparación entre el antiguo pacto, los elementos del antiguo pacto, y ahora va a hablar del nuevo pacto. Está hablando del ministerio de Cristo como mejor que el ministerio sumo sacerdotal de la tierra. Y ese ministerio sumo sacerdotal de Cristo trae consigo la promesa del nuevo pacto. Y vamos a leer qué dice la Escritura en Hebreos capítulo 8 y versículo número 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y aquí viene la promesa del nuevo pacto, atención, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y atención, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y nosotros lo leímos ahorita en Jeremías. Lo que está citando el apóstol Pablo es lo que leímos en Jeremías capítulo 31. Y ahora fíjense lo que dice el verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que mis hermanos, la promesa del nuevo pacto que menciona aquí el apóstol Pablo, adhiriéndola al ministerio sumo sacerdotal de Cristo, es precisamente la mejor promesa. ¿Y en qué consiste esa promesa? En lo que leímos en Jeremías, que Dios pone su ley en la mente y en el corazón para que la pongamos por obra. Así que la ley no está abolida, mis hermanos. Esa no es la promesa del nuevo pacto. Estar en el nuevo pacto no significa quebrantar la ley de Dios, dejarla a un lado. Estar en el nuevo pacto sí es salvación por gracia. Estar en el nuevo pacto sí es salvación únicamente por Jesús. Pero esa salvación que Cristo nos da, que nos otorga por medio de su Espíritu, que lo levantó a Él de los muertos, se transmite y se manifiesta a través de la obediencia de todos los mandamientos de Dios. Y les voy a decir algo, eso es algo que ningún sacrificio ni ningún rito puede hacer. Y el apóstol lo tenía claro. Fíjense lo que dice el mismo libro de Hebreos, la misma epístola de Hebreos, esta vez en el capítulo número 9, Hebreos capítulo 9, versículo número 13. Fíjense lo que dice. Voy a mover esto un momento. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, atención al versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, y aquí está la clave. Aquí está lo que hemos estado estudiando en el transcurso de este día o de esta noche. Hemos estado estudiando que la única manera de servir al Dios vivo, la única manera de amar a Dios, como nos lo pide el libro del Deuteronomio, es que Dios intervenga en el corazón. Y esa intervención en el corazón se efectúa a través de Cristo, no por medio de nuestro esfuerzo, no por medio de nuestra disciplina, de lo que nosotros podamos hacer, nada de eso. Usted y yo no podemos hacer nada. Jeremías capítulo 17, lo leímos. Perverso es el corazón del hombre. Y esto no se trata de una falsa humildad en la que nosotros sencillamente decimos que, bueno, nosotros no podemos, pero en realidad creemos que sí. No. Se trata de verdaderamente confesar nuestra incapacidad de guardar la ley de Dios. Y les voy a comentar algo. Pudimos haber estudiado hoy, como les dije al principio, los fundamentos de la ley de Dios, si la ley de Dios es eterna, cuáles son los 10 mandamientos, por qué la ley de Dios está vigente, cuáles son las evidencias
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para tener la confianza que la ley de Dios está vigente. Eso está muy bien. Eso hay que estudiarlo. No me vayan a malinterpretar. Pero lo que sí debo decirles es que en cualquier lugar, en cualquier predicación, en cualquier enseñanza en el que se predique la ley sin Cristo, lo único que estamos haciendo es predicar un legalismo vacío. La predicación de la ley, la proclamación de la ley, que hay que hacerla, decirle al mundo por medio de la palabra que la ley de Dios, la expresión de su carácter está vigente porque es eterna, pero acompañarla, mis queridos hermanos, de la predicación de Cristo. Porque cuando los hombres contemplan la ley, como dijimos al principio, únicamente pueden sentir culpabilidad y su necesidad por un Salvador. Así que cuando estudiamos la ley, presentamos a Cristo, planteamos el problema y la solución. La ley nos recuerda que somos dignos de muerte, porque la paga del pecado, como dice Romanos 6:23, es la muerte. Pero gloria a Dios que tenemos la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús. Así que cuando nosotros predicamos del sábado, lo predicamos con Cristo, porque sin Cristo ninguna persona ha guardado un sábado en su vida. Predicamos el honrar a nuestros padres, pero con Cristo, porque únicamente el amor que proviene de Dios es el amor que transforma el corazón para que nosotros amemos a las demás personas, incluyendo a nuestros padres, incluyendo a nuestras esposas, incluyendo a nuestros hermanos. Únicamente Cristo, únicamente su gracia es la que produce en el corazón esa circuncisión que nos ayudará a usted y a mí a ser verdaderamente obedientes. Por eso es que cuando estudiamos la ley de Dios, debemos verla como un espejo. Y esa ilustración siempre me ha gustado. Yo cuando estaba recién bautizado, la escuché varias veces cuando los predicadores dicen que la ley de Dios es un espejo en el cual podemos vernos, que así como podemos vernos en el espejo si estamos despeinados, si tenemos algún defecto en la ropa o si nos pusimos la franela al revés. Una vez, queridos hermanos, yo tenía que ir al terminal. Terminal es la estación de autobús de mi ciudad, porque tenía que comprar un pasaje. Y recuerdo que me tuve que levantar muy temprano, me vestí muy rápido porque de hecho me paré tarde y me fui hasta la estación. Pero yo veía que la gente me veía como raro, me veía extraño y la gente no me conocía, pero siempre se me quedaban viendo. Entonces yo compré, hice la fila, compré mi boleto de autobús porque iba a viajar y me fui a mi casa. Cuando llegué a la casa, ya era de día y paso por el espejo que está en el baño, me doy cuenta que yo tenía la camisa que me había puesto, por estar apurado, me la había puesto al revés. Y es gracioso, pero precisamente para eso sirve el espejo, para vernos, para poder delimitar si estamos bien vestidos, si estamos presentables. La ley de Dios nos presenta nuestra condición. Indefectiblemente, cuando nosotros meditamos en la ley de Dios, sabremos que cada uno de nosotros es digno de muerte. Pero cuando nosotros a ese problema que ahora se nos presenta, el saber que somos dignos de muerte, que no merecemos nada, cuando a eso nosotros seguimos leyendo la Biblia y vemos que tenemos un Salvador en Cristo Jesús, nosotros no podemos sino glorificar al Señor, darle la gloria a Dios, que no modificó su ley, que su justicia permanece impecable y que ni una jota ni una tilde, como dijo Jesús, pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero en lugar de modificar la ley, como si eso fuera una solución viable para que el hombre ya no estuviera en pecado, el Señor decidió entregar la vida de su Hijo, la vida de Cristo, para que su obediencia se convirtiera ahora en la nuestra por medio del Espíritu de Dios. Y quiero terminar, queridos hermanos, leyendo primero un par de textos bíblicos que los he leído anteriormente cuando he compartido con ustedes. Y también vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía. Vamos a leer Hebreos, hemos estado leyendo Hebreos, vamos a leer el capítulo número 13 y vamos a leer el verso o los versos 20 y 21. Aquí está la clave.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga qué cosa, aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a leer esta cita del Espíritu de Profecía, que está en una matutina que se llama Alza tus ojos, y la página es la 170 y el párrafo número 13. Y atención a esto porque es maravilloso. Satanás sostenía que era imposible que los seres humanos pudieran guardar la ley de Dios. A fin de probar la falsedad de esta denuncia, Cristo dejó su elevado imperio, tomó sobre sí la naturaleza del hombre y vino a la tierra para colocarse a la cabeza de la raza caída. Y atención a esto, a fin de mostrar que la humanidad podía soportar las tentaciones de Satanás. Gloria a Dios. Se convirtió en la cabeza de la humanidad para ser asaltado con tentaciones en cada punto, como la naturaleza humana caída habría de ser tentada, a fin de que pudiera saber cómo socorrer a los que son tentados. Llevando nuestra naturaleza, fue leal a la norma de justicia de Dios. ¿Cuál es la norma de justicia de Dios? Su ley. Fue leal a la norma de justicia de Dios y obtuvo la victoria sobre Satanás. Fue tentado en todo, tal como nosotros lo somos, pero sin pecado. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios. La ley de Dios, ya lo decía el Salmo número 19, la ley de Dios es perfecta que restaura el alma. Pero no es su obediencia a la ley lo que va a restaurar su alma. Es la obediencia de Cristo, que es impartida a usted por medio del Espíritu Santo, para que usted resucite de los muertos, así como Cristo resucitó, el medio por el cual usted y yo ahora podemos ver en la ley de Dios no una condenación, no un dedo apuntando a nuestro juicio, no una condena indefectible a nuestra muerte, sino que vemos en la ley una delicia. Vemos en la ley el estilo de vida que ahora anhelamos y vemos en la ley la justicia de Dios manifestada y empleada por Cristo para que también pudiésemos gozar de su misericordia. Mis hermanos y amigos, quiera Dios que su iglesia pueda ser verdaderamente guardadora y predicadora de la vigencia de la ley de Dios, pero siempre siendo acompañada por el testimonio de Jesucristo, sin el cual cualquier obra que nosotros podamos hacer viene a ser como una tela de araña, como un trapo de inmundicia que no tiene valor. Pero Cristo Jesús nos da el poder para que así como Él fue tentado y venció, usted y yo también podamos, a pesar de la tentación, sobrevenir a ello y ser vencedores, más que vencedores, como dice la Escritura, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a tener una palabra de oración y con eso daremos por finalizada la presentación de hoy. Acompáñenme, por favor, a orar. Padre celestial y eterno, te pedimos en el nombre de Cristo que la ley eterna, Señor, que es la expresión de tu carácter, pueda estar en medio de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que al ser Cristo exaltado en nuestra vida, tu ley pueda ser la norma de nuestra existencia. Sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos faltado a tu palabra, Señor. Pero también sabemos que abogado tenemos para contigo a Jesucristo el justo. Te pedimos en su nombre perdón, pero te pedimos también restauración para que podamos vivir de acuerdo a la obediencia que Cristo nos ha dado por medio de su Espíritu. Bendice a cada persona y a cada hermano presente. Gracias, Padre Celestial. Cuídanos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.